los unos a los otros. Un saludo para todos en el nombre de Jesús. En esta preciosa noche que el Señor nos concede, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer Romanos capítulo 3, el versículo 25. Romanos capítulo 3, el verso 25. Bueno, vamos a leer desde el verso 23. Del 23 al 27. Y vamos a leerlo juntos. Leemos con el entendimiento. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Vamos a dar una alabanza al Señor y así pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Bueno, saludo nuevamente para todos en el nombre de Jesús. Bueno, gracias a Dios por un día más en su presencia. Y vamos, hermanos, a aprovechar. Me parece que entre semana el tiempo se va volando. Pero vamos a aprovechar estos minutos para meditar en las Escrituras. Bueno, me pusieron otro tema, yo no voy a predicar de eso. Eso sí voy a predicar. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la propiciación. Bueno, ahí les puse la definición. Yo quiero que hoy salgamos de aquí entendiendo qué significa la doctrina de la propiciación. Es apaciguar la justa ira de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué es propiciación? Apaciguar la justa ira de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. De la cruz, hermanos, se desprenden, por decirlo así, varias doctrinas que son fundamentales o son necesarias para que nosotros podamos entender la salvación. Del sacrificio de la cruz se desprende la doctrina de la redención, de la propiciación que vamos a hablar hoy, de la justificación, de la expiación, de la sustitución. ¿Conoce usted esas doctrinas? No sonaron todos amén. Bueno, vamos a aprender. Es verdad que aquí tenemos hermanos muy antiguos, de más de 15 años de bautizados. Yo intuyo que en 15 años de vida cristiana
en algún momento habrán aprendido, habrán estudiado las doctrinas bíblicas, las doctrinas fundamentales, pero tenemos otros hermanos que tienen menos, tienen 5 años, tienen 4 años, tienen 3 años. Aquí tenemos a nuestro hermano Alexis, a nuestra hermana Karen. ¿Ya la hermana Karen cumplió 1 año? No. Ustedes no tienen ni 1 año de bautizados. ¿Habían escuchado la doctrina de la propiciación? Bueno, esta es la primera vez para ellos. Entonces es importante que toquemos estos temas y seguramente que los que llevan más tiempo también se les puede llegar a olvidar. Y la palabra de Dios es viva. Siempre que venimos a ella con el anhelo de aprender, con un corazón humilde, para que el Espíritu de Dios nos enseñe, hermano, en ella vamos a encontrar riquezas. Entonces vamos a hablar un poco sobre esta doctrina. Propiciar, esta palabra en la Biblia, la propiciación, significa apaciguar la ira de Dios, ¿sí? Ustedes saben que en la antigüedad y en el contexto cristiano habían también muchas religiones falsas. Los personajes bíblicos estaban rodeados de un contexto pagano y la palabra propiciación no era exclusiva de los cristianos, también se veía en el contexto de otras religiones. Propiciar entonces era apaciguar la ira de un Dios por medio de una ofrenda o por medio de un sacrificio. De ahí que ustedes han leído, han escuchado cómo en algunas culturas, cómo en algunas religiones, por ejemplo, la gente se da latigazos a sí mismos, ¿verdad? Practican ciertos rituales, presentan ciertas ofrendas, porque ellos tenían la creencia de que haciendo eso iban a apaciguar o iban a disminuir la ira de sus dioses, presentando ciertas ofrendas. Entonces, de ahí viene la palabra propiciar. Significa satisfacer o aplacar la ira de Dios por medio de un sacrificio. En nuestro contexto cristiano, mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Para entender la doctrina de la propiciación, tenemos que primero hablar de la ira de Dios. ¿Ha escuchado usted alguna vez la expresión la ira de Dios en la Biblia? Muchas veces. La Biblia dice en el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo. ¿Y qué dice? Y Dios está, ¿qué? Airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Vamos ahora a leer Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Necesitamos la propiciación, hermanos, porque Dios en su naturaleza se aira contra el pecado. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es santo. Por lo tanto, todo lo que es pecado, todo lo que es maldad, despierta en él ira.
Pero quiero aclararle que la ira de Dios no es como la suya, ni es como la mía. ¿Se ha irado usted alguna vez? ¿Y será que nuestra ira es justa? ¿O a veces está como truncada, como influenciada por nuestra naturaleza pecadora? Pues resulta que Dios se aira justamente. Por eso en la explicación, en la definición de propiciación, decimos que es apaciguar la justa ira de Dios. Es decir, Dios está airado contra el pecado, porque es su naturaleza. Él no puede tolerar el mal, Él no puede tolerar la mentira, Él no puede tolerar la corrupción, Él no puede tolerar la blasfemia, la avaricia, el orgullo. Ahora, imagínese qué pasa cuando Dios mira a la humanidad. ¿Qué despierta eso en Dios? Si dice la Biblia que no hay entre nosotros justo, ni siquiera uno. Quiere decir que desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad, los actos del hombre, nuestro comportamiento, hermanos, despiertan en Dios su justa ira contra nosotros. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, ¿cuál sería la consecuencia de la ira de Dios en contra de nosotros? La muerte, ¿sí? La condenación, porque esa es la paga del pecado. Por eso la Biblia dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La propiciación es necesaria porque el pecado despierta la ira de Dios. Esto no significa, hermano, que Dios pierde los estribos, así como usted y como yo, que nos airamos. Por eso la Biblia dice, airaos. ¿Por qué nos dice eso la Biblia? Porque normalmente nos airamos y con la ira viene el pecado, pero Dios no es así. Dios no pierde los estribos, su ira es justa. Es decir, no es que Dios sea arbitrario ni que sea caprichoso, no, es que Dios es justo. Y lo justo contra el pecado es que la ira de Dios recaiga sobre el pecador. El enojo de Dios no es misterioso, no es irracional, no es impredecible, porque el enojo de Dios lo provoca el pecado, lo provoca el mal. Así que la ira de Dios es contraria a la nuestra. Lo que provoca nuestro enojo muchas veces es el ego, es el orgullo, es la vanidad. Pero a Dios lo que le provoca ira es el pecado, es el mal. Alabanzas al nombre de Jesús. La ira de Dios debía recaer sobre nosotros los pecadores. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor, porque en los atributos de Dios está su justicia. Dios es justo, Dios es santo, pero Él también es amor, Él es misericordioso, Él está lleno de gracia, de bondad. Así que la palabra del Señor dice, como leíamos ahora, Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y miren lo que dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Quiero que me acompañen a leer este texto en la Nueva Traducción Viviente para que entendamos un poquito mejor. Vamos a leerlo. Miren lo que dice el verso 25, si me lo pudieran poner ahí, igual yo les voy a leer. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Y miren lo que dice: cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Es decir, el pecado del hombre despierta la ira de Dios. Pero como Dios ama a la humanidad, Dios se contuvo de desatar su ira sobre los seres humanos. Y pasaba un día y habían mentiras, habían adulterios, habían fornicaciones, y la justicia de Dios, hermanos, se levantaba. Déjeme ilustrárselo así. Hay que golpearlos, porque eso es lo justo, que la ira de Dios, hay que condenarlos, tienen que morir. Pero Dios, como ama a la humanidad, se contuvo, y por eso el apóstol Pablo dice, pasó por alto. Pero ese pasó por alto no es que ignorara los pecados de la humanidad, no, más bien se contuvo, como que Dios fue almacenando su ira durante siglos, al percibir el pecado, al percibir la mentira, al percibir la idolatría del pueblo de Israel, de los seres humanos, sus fornicaciones, sus adulterios, se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra su palabra. Pero Dios nos amaba tanto y nos ama tanto que lo que hizo fue almacenar su ira. Pero esa ira no se pasó por alto, Dios la almacenó, porque si Dios es justo, esa ira tenía que recaer sobre alguien, porque Dios es justo. No puede simplemente hacer la vista gorda a los pecados de la humanidad. Esa ira tenía que recaer sobre alguien, y lo que nos enseña la palabra es que la ira de Dios recayó sobre Jesucristo allí en el sacrificio de la cruz del Calvario. Es decir, Jesús recibió lo que usted y yo debíamos haber recibido, que es el golpe de la ira de Dios. Y ese sacrificio satisfizo, que ese es el verbo. Es decir, ese sacrificio aplacó la ira de Dios, que su justicia demandaba sobre todos nosotros como pecadores. Alabanzas al nombre de Jesús. Para que comprendamos un poco, hermanos, este acto de la propiciación, quiero que analicemos un ejemplo en la Biblia. Génesis capítulo 32, versículo 13. Génesis capítulo 32, bueno, se lo voy a dejar de tarea. Del 13 al 20 usted lo va a leer en su casa. Yo le voy a resumir. Usted recuerda que Jacob le compró a Esaú la primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Y fue y se presentó ante Isaac, e Isaac lo bendijo, es decir, le robó la bendición. ¿Qué hizo? ¿Cómo se sintió Esaú? Airado, ¿verdad? Así que Esaú se airó contra Jacob.
Y dice la Biblia que Jacob tuvo que huir, se fue de la casa porque su hermano lo iba a matar, estaba airado contra él. Pero pasaron los años, y cuando se iban a reencontrar, entonces Jacob usó una estrategia para apaciguar la ira de su hermano Esaú. Dice la Biblia que cuando Jacob se iba a encontrar con Esaú, empezó a mandar grupos de ganado y de su pueblo con regalos. ¿Por qué? Porque él dijo: voy a enviarle regalos poco a poco. ¿Para qué? Para apaciguar su ira. Es decir, para propiciar la ira de su hermano Esaú. Eso es lo que hizo. Él fue enviando ofrendas, fue enviando regalos. Para que usted y yo entendamos un poco, Dios está airado con la humanidad por el pecado. Su justa ira, aunque hay una gran diferencia entre la ira de Esaú y entre la ira de Dios. En la esfera de lo espiritual, nosotros no podemos comprar a Dios con un regalo. No podemos comprar a Dios con una ofrenda. No podemos comprar a Dios con los diezmos. No podemos comprar a Dios con nuestras obras. Nadie aquí puede decir: yo voy a llegar temprano al culto para barrer, para organizar la silla, porque así voy a apaciguar la ira de Dios. No, hermano, usted y yo podemos hacer lo que queramos. No hay nada que nosotros como humanos podamos hacer para satisfacer la justa ira de Dios o la justicia de Dios. De alguna manera, por eso Dios le dio al pueblo de Israel los sacrificios que presentaban ellos constantemente. Fue una iniciativa de Dios. De ahí que el nombre de la tapa del arca del pacto, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la tapa del arca del pacto? El propiciatorio. Y eso tiene una razón de ser. Resulta que en esa tapa, en esa tapadera, se derramaba la sangre de ese cordero sin mancha. Y esa sangre cubría ese propiciatorio. ¿Y sabe usted qué había dentro del arca del pacto? Estaban las tablas de la ley rotas, que le recordaban a Dios el pecado del pueblo. Y de manera simbólica, cuando el sacerdote derramaba sangre del cordero sobre la tapa, sobre el propiciatorio, esa sangre cubría las tablas de la ley que habían sido rotas. Y lo mismo sucedió, es decir, cuando Dios veía el arca del pacto, imaginémoslo, aunque Dios está en todas partes, pero imaginémonos a Dios desde arriba viendo el arca del pacto, y normalmente veía las tablas de la ley que habían sido quebrantadas, los mandamientos quebrantados. Pero cuando el sacerdote derramaba la sangre del cordero sobre el propiciatorio, ya no veía las tablas de la ley, ahora veía la sangre de un cordero inocente, un cordero sin mancha, un cordero sin defecto. Y esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No es que nosotros no hayamos dejado de quebrantar la ley. No es que nosotros nos hayamos vuelto justos, no, es que cuando Dios nos va a ver a nosotros, ya no mira la manera en cómo hemos quebrantado la ley, sino que ve en nosotros la sangre que Jesucristo derramó en el Calvario. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces somos declarados justos. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, todo esto había sido revelado por Dios desde la antigüedad. Ese propiciatorio donde el sumo sacerdote ponía la sangre era la cubierta del arca.
debajo de la cual estaban esas tablas de la ley. Dios se las había dado a Moisés, y de esa manera se ilustra la ofrenda de Jesucristo, que cubre perfectamente la ley quebrantada por nosotros. Y qué bonito, hermanos, los querubines estaban inclinados allí en esa tapadera, en ese propiciatorio, haciendo reverencia ante la grandeza de semejante obra redentora, de semejante obra propiciatoria. Ya no tenían espadas como allí en el Edén. ¿Se acuerda que cuando Adán y Eva fueron expulsados, ahí estaban los querubines con espadas como símbolo de juicio? Aquí nadie va a volver a entrar más, pero en el propiciatorio los querubines no tenían espadas. Los querubines estaban desarmados y más bien estaban inclinados. Sus rodillas estaban dobladas ante la grandeza de la misericordia de Dios, que se entregó a sí mismo para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque esa es la grandeza de esta doctrina. Ya no era un animal el que se estaba ofreciendo, no era cualquier cosa la que se estaba ofreciendo, porque el libro de Hebreos lo aclara, que la sangre de los corderos y de los machos cabríos no era suficiente. Pero la grandeza del mensaje que nosotros como iglesia predicamos es que no era cualquier persona la que estaba derramando su sangre, era Dios mismo hecho hombre, Dios manifestado en carne, que se humilló a sí mismo, y estando en la condición de siervo, dice la escritura, se fue hasta las últimas condiciones, hasta la muerte, y muerte de cruz. Alabanzas al Señor. Lucas capítulo 18, el verso 13. Encontramos aquí esta palabra, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Encontramos la palabra también aquí. Y Él, hablando de Jesús, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese todo el mundo somos usted y yo. Juan dice estas palabras como israelita, como judío, enseñándole a la iglesia, a los que pensaban de pronto que esta salvación, este sacrificio era solamente para ellos. Juan lo dice como judío, y Él, Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, también por los colombianos, también por los españoles, también por los chilenos, también por los peruanos, también por los europeos. Hermano, hoy estamos aquí porque hubo uno que se entregó y recibió sobre sí mismo toda la ira de Dios, la ira que debía recaer sobre nosotros. Hermano, toda esa ira, imagínense, año tras año, la justa ira de Dios se fue almacenando, se fue almacenando, se fue almacenando, porque su amor también estaba ahí vigente para que no hubiese condenación para nosotros, hasta que Jesucristo fue colgado en la cruz del Calvario y toda esa ira se desató sobre Cristo, hombre, y Él estuvo ahí para recibir en sí mismo la ira. Por eso, hermano, quien cree en Jesucristo, quien pone su mirada en Jesucristo, porque como dice el apóstol, no es por la ley, es por la fe en el sacrificio de la cruz.
Por eso pregunta, ¿dónde está pues la jactancia? Es decir, que se levante aquel primero que diga que ha hecho algo para satisfacer la justicia de Dios. Ninguno de nosotros. Todos los méritos se los lleva Jesucristo. Toda la honra, todos los reconocimientos. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso el mismo apóstol Pablo nos dice, no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Y terminamos con este verso, el mismo apóstol Juan, primera de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no fue iniciativa nuestra. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermano, la iniciativa siempre ha sido de Dios. La iniciativa la tomó Dios en su pura misericordia y gracia. Fue iniciativa de Dios. No es que nosotros le hayamos amado a Él, Él nos amó a nosotros. No cabe, hermano, ninguna duda de que el amor de Dios es la fuente del sacrificio de la cruz. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Es al revés. Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted y yo sabemos que cuando la Biblia habla del Hijo, no está hablando de otra persona, está hablando de Dios en calidad de hombre. Dios se humanó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Será que hay motivos entonces para estar agradecidos con Dios? Hermano, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dios nos guardó de la ira y toda esa ira recayó sobre Él mismo, Jesucristo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no permanecer en fidelidad a Él si Él es la propiciación por todos nosotros? Yo quiero invitarle a que se ubique en sus pies. Vamos a darle gracias a Dios porque Él tuvo la iniciativa, porque Él pensó en nosotros, porque su amor le hizo contenerse, pasar por alto nuestros pecados. ¿Será que tú puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y darle gracias a Dios? Dile: Señor, gracias, porque sobre ti cayó la condenación que debía ser para mí, la ira que debía recaer sobre mí, recayó sobre ti.
en la cruz del Calvario. Aleluya, dale gracias al Señor. Allí donde estás, dile: Señor, por eso quiero amarte, por eso quiero servirte, por eso quiero guardarme para ti, por eso quiero, Señor, serte fiel. Oh, mi Dios, gracias por tu palabra. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero, se entregó. Lo divino en lo humano cobró vida, y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado, el Mesías prometido se encarnó. Su martirio comenzó en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó, pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar. Y al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero, se entregó. ¡Aleluya! Apláudele a Él. Todos los méritos son de Cristo. Toda la gloria es para Él. Todo el reconocimiento es para Él. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Él tomó la iniciativa. Él se entregó. Él se manifestó. Él se humanó. Él se humilló a sí mismo. Y Él mismo se exaltó hasta lo sumo. Él merece toda la gloria. Él merece nuestro aplauso. No nos queda más que servirle, no nos queda más que amarle. Oh, aleluya. Él es la propiciación. Él apaciguó su ira justa por amor a nosotros, por medio del sacrificio de la cruz. Oh, gracias, Padre, en esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor.
Permítenos guardarla en nuestro corazón para poder permanecer, mi Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria al Señor. Siéntense, mis hermanos, un momento. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a ofrendar. Entendemos entonces que nuestras ofrendas no son para ganar el favor de Dios. Ofrendamos y todo lo que hacemos lo hacemos porque estamos agradecidos, porque Él ya lo hizo todo. Amén. Entonces vamos a ofrendar de lo recibido de su mano, de eso damos, ¿verdad? De lo recibido de su mano. Voy a pedirle al hermano Said que él nos ayude hoy a recoger la ofrenda. Y la hermana Eliana también está con el datáfono para aquellos que deseen hacerlo con su